Bueno, tiempo de acercarnos a la compañía que ya está con nosotros, de Pilar Valladolid. Pilar, muy buenas, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Joaquín. No me puedo creer que todavía no te hayas preparado, llevado. No me he preparado. Bueno, ya sí, venga. Ya estás lista. Bueno, Pilar Valladolid, que un día más va a estar con nosotros en Desarrollo Humano. Yo tengo aquí dos apuntes, ahora ya me corregirá, porque tenía dos apuntes distintos. Por un lado, humor positivo, y por el otro lado, yoga a la siciliana, que me encantó. O eso no, es otra cosa que me mandaste. Él es más de lo mismo, ahora te lo va a explicar nuestro invitado, precisamente. ¿Y quién es nuestro invitado? Bueno, pues buenos días a todos. Como sabéis, esta sección que tenemos de desarrollo humano pues sirve para concienciar a las personas sobre su propio desarrollo y el bienestar interno. Y qué mejor para estar bien, para sentirnos bien, que tener buen humor, ¿no? Absolutamente. Por eso hemos invitado hoy a nuestro querido Eduardo Jáuregui, que él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, profesor de Psicología Social, cofundador de Humor Positivo y colaborador de varios diarios, entre ellos El Mundo, Mente Sana, bueno, escritor de varios libros, que uno de ellos es ese que tú acabas de decir, Yoga a la Siciliana, que es el último que ha hecho. Y bueno, creo que le tenemos aquí, ¿verdad? Estoy aquí, sí. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Qué alegría, qué alegría. Igualmente. Escucharte. Muy gran alegría escucharte a ti. Muchísimas gracias, Bueno, pues, ¿cómo defines tú esto del humor positivo? Porque yo pensaba que había solo un humor, pero al parecer no. Bueno, a ver, esto es algo un poco técnico también, ¿no? O sea, que yo llevo años estudiando el tema del humor y bueno, pues hay, por ejemplo, algo muy curioso que encontraron los investigadores del humor, porque se suele decir que el humor es sano, ¿no? El humor es algo, nos parece evidentemente, algo maravilloso para el cuerpo, para la mente, para el espíritu y para todo. Y sin embargo hicieron una serie de estudios en los que vieron que en realidad no había diferencia en cuanto a salud mental en las personas que tenían sentido del humor y las que no, lo cual sorprendió muchísimo, ¿no?, a los investigadores que estaban intentando encontrar estas evidencias y entonces no fue hasta que empezaron a discriminar entre los tipos de humor que empezaron a encontrar evidencias, ¿no? Vieron que hay personas que tienen distintos estilos humorísticos y entonces, por ejemplo, las personas que utilizan el humor pues para, bueno, echarse unas risas con los amigos, compartir, ¿no?, el humor con los demás y sobre todo utilizarlo en situaciones, digamos, difíciles de la vida, ¿no?, para superar, ¿no?, momentos difíciles, etcétera. Esas personas sí que luego puntúan más alto en todo tipo de indicadores de salud mental, ¿no? O sea, son más tolerantes, o sea, más resistentes a la depresión, tienen mayor autoestima, tienen mayor bienestar emocional, ¿no?, en general. Y sin embargo, por ejemplo, las personas que tienen la tendencia, ¿no?, a usar el humor de una forma más despectiva, ¿no?, para reírse del otro, que también es un elemento, ¿no?, del humor, el humor sarcástico, ¿no?, digamos, ¿no?, etcétera. Esas personas no tienen ni mejor ni peor salud mental, eso sí, tienen menos amigos, que eso nos sorprende demasiado. Y luego hay también personas que tienen un estilo que también es un poco, llaman autodestructivo, que es, digamos, el humor que utiliza a veces la víctima del acoso, ¿no?, del bullying, del mobbing, ¿no?, que son, digamos, el acoso psicológico muchas veces también tiene un elemento humorístico, pero claro, es un humor terrible, ¿no? Entonces, el humor es agresivo, pero luego también la víctima a veces como que también entra en ese humor y se ríe de sí mismo, pero de una manera casi autodestructiva, ¿no? Entonces, bueno, sin casi, autodestructiva total. Entonces, han empezado a discriminar los estudiosos sobre distintos estilos humorísticos, ¿no? Y bueno, entonces nosotros cuando, o sea, digo nosotros, Jesús Damián Fernández Solís, que es mi compañero en Humor Positivo, y yo, cuando montamos la empresa, más que hablar del humor, de lo que queríamos hablar era de humor positivo, ¿no? Y por eso le dimos ese nombre y por eso trabajamos un poco este asunto. Yo te he presentado hace un momento así a grandes rasgos, a nivel profesional, pero ¿cómo te defines tú, Eduardo?
¿Cómo defino yo? Bueno, con dificultad, porque yo soy una persona, digamos, que para empezar geográficamente ya estoy deslocalizado, no sé ni de dónde soy, porque nací en Inglaterra, soy así medio guiri, pero bueno, mi familia es que conoces además, Pilar, de dos pueblecitos de Navarra, y luego he vivido en Italia, he vivido en Estados Unidos, he vivido en muchos sitios y como que me voy quedando con aspectos culturales. Ahora, por ejemplo, ¿no? que hemos tenido las elecciones en Estados Unidos, yo también tengo que reconocer que tengo una parte mía que es americana, ¿no? Y me siento muy ligado a estas cosas y de hecho he sufrido muchísimo, tengo que decir, pero digamos que no sé muy bien ni de dónde soy, ¿no? Y luego también a nivel académico, estudié psicología, pero también estudié antropología y sociología. Estoy un poco ahí como mezclado también en ese aspecto y luego he trabajado en todo tipo de cosas, ¿no? He sido profesor de yoga, he trabajado como traductor, he sido psicólogo, o sea, psicólogo social, no clínico, pero digamos profesor universitario, investigador, y luego últimamente la verdad que me estoy dedicando sobre todo a la escritura, ¿no? Uh-huh. Después de estar varios años aplicando el humor también en empresas y dando cursos y talleres y tal como profesor y formador, ahora sobre todo estoy como en mi gruta, ¿no? Escribiendo y la verdad que pasándomelo pipa porque me encanta, ¿no? ¿Cómo ves en un momento, oyéndote, estaba pensando que muchas veces decimos hay que saber reírse hasta de uno mismo, ¿no? Sí. Entonces, ha habido un momento que has dado con una clave, dice, muchas veces uno se mete en la broma de los demás, que es medio bullying, como sí. Bien decías, que en la inmensa mayoría, o al menos las que yo he vivido, es los típicos amigos de toda la vida que saben cuáles son tus puntos débiles, sí. y bueno, pues vamos a pasárnoslo bien. y siempre sale, atacan a uno, ¿no? Y ese uno... Sí. Por la amistad, como digamos que es condescendiente y termina riéndose de eso. Sí. Pero sí. ¿Es real esto de que debemos saber reírnos de uno mismo, no? A ver, sí, digamos, este es un tema que es complicado de entender y de hecho metodológicamente creo que también es difícil de discriminar, ¿no? Pero sí que hay una parte, o sea, creo que reírse de uno mismo sí es sano, o sea, es importante también el no tomarse a uno demasiado en serio, ¿no? Lo que pasa es que hay un punto en el que se vuelve excesivo, ¿no? O sea, normalmente cuando quedamos con los amigos y hay esta cosa de, yo me meto contigo, tú te metes conmigo, esto está fenomenal, o sea, es importante. Yo creo que es un poco de quitarnos un poco los humos, ¿no? Que nos damos y la importancia que nos damos, que normalmente es excesiva, ¿no? Lo que pasa es que hay casos donde esto se vuelve patológico, o bien porque hay, digamos, una persona que tiende, ¿no? A minimizarse, o bien porque tiene amigos que son terribles, ¿no? Que hay alguno también por ahí que hay que echarle de comer aparte, ¿no? Entonces hay que también es una cuestión, digamos, con todas estas cosas, ¿no? Cuando tienes que entrar en los ejemplos concretos y ver hasta dónde, ¿no? Y ahí hay un temas como de vuestra inteligencia emocional, ¿no? En los que habría que entrar, pero bueno, es todo cuestión de los límites, ¿no? Uh-huh. ¿Y de dónde te viene a ti la vena humorística? Porque yo sé que los Jáuregui todos sois una saga de artistas grandísimos. ¿Tú qué has salido? ¿Tú eres el artista del humor en tu familia? Bueno, me ha tocado... Yo no sé si en mi familia soy el más gracioso, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que tú conoces a alguno que es más gracioso que yo. Me gusta mucho reírme, por supuesto, y en mi familia siempre hemos sido de reírnos de todo y pasarlo muy bien. A mí, yo creo que me viene de la parte de mi abuelo paterno, Eladio Jáuregui, que era un tipo conocido ya en toda su zona, ¿no? Esta zona de Navarra, en toda su zona ya se le conocía como un cuentacuentos muy divertido, contaba muchas anécdotas, era muy ingenioso, le sacaba motes a todo el mundo. Entonces, bueno, al señor Eladio le invitaban siempre a las bodas para que animara un poco el cotarro, ¿no? Entonces, es una persona muy querida y una especie de bufón de la zona, ¿no? Y de ahí mi padre también heredó tú que le conociste además, bueno, ¿no? José maravilloso. Antonio Jáuregui, que era era un antropólogo pero una personalidad también pública, ¿no? Hizo programas de televisión y mucha radio y de todo.
escribió muchísimo también en los medios y siempre, aunque él provenía del mundo académico, siempre con muchísima cercanía y con muchísimo sentido del humor, ¿no? Y él también contaba millones de anécdotas, a veces demasiadas, ¿no? Yo creo que se pasaba yo un poco, pero era verdad que su deformación profesional, no, su vocación real, yo creo que era de, como su padre, de cuentacuentos, y a mí me vino un poco también yo creo de ahí, ¿no? Lo he vivido mucho, lo he mamado mucho en casa. A mí, fíjate, ahora que has recordado a tu padre, que desde aquí le mandamos un gran abrazo, recuerdo que en la misa del funeral tú subiste al altar para decir que tu padre era la única persona que habías conocido en la vida que hacía amigos íntimos en el ascensor. Sí, es verdad, es cierto, sí, él se ponía ahí a hablar enseguida, se ponía a hablar con la gente en cualquier situación y hasta en un ascensor, si salía del ascensor y ya eran amigos. Él tenía una frase, de hecho, para esto, él hablaba de amistades íntimas efímeras, ¿no? O sea, y realmente él era un maestro de esto, y parte de eso era ese sentido del humor que tenía, que enseguida enganchaba con la gente. Y bueno, ¿esto es algo genético? O sea, ¿se nace gracioso por naturaleza? ¿Se hace uno porque llevar la vida con humor es mejor? Cuéntanos, sí. a ver. A ver, puede ser que haya un componente genético, aunque yo creo que sobre todo es algo que lo aprendemos, ¿no? Yo creo que el humor al final es una serie de habilidades también, aunque hay una parte de actitud, pero sí que hay una serie de habilidades que esto se practica, ¿no? O sea, yo pienso en mi casa y yo primero teníamos el modelo de mi padre, luego él nos hacía ver mucha comedia. O sea, como a él le gustaba mucho, pues claro, desde pequeños estábamos siempre viendo, ¿no?, los hermanos Marx, Chaplin, o sea, los que le gustaban a él primero, y luego ya con el tiempo, pues es algo que nosotros lo hemos seguido por ese interés que se nos han dado desde pequeños, ¿no? Entonces una persona que está siempre expuesta a modelos divertidos y humorísticos, ¿no?, y que aprende a utilizar el humor, por ejemplo, en situaciones difíciles, ¿no? Ahora, por ejemplo, con Trump, digo, madre mía, ¿cómo vamos a sobrevivir estos próximos 4 años, ¿no? Entonces, enseguida estás buscando. Yo me voy a mis, ¿no?, a los cómicos míos de referencia y me voy buscando la forma de sobrevivir psicológicamente a este previsible desastre, ¿no? Los desastres a los que nos enfrentamos, ¿no? ¿Qué remedio? Pues es lo que nos queda en este momento, ¿no? Nos ha tocado y es así. Como lo habías dicho al principio, yo te digo, habrá que tomárselo con humor. No queda otra. No queda otra. Oye, esto de la risa para mí es sinónimo de vida, ¿no? Tú cuando te ríes estás alegre, estás vital, estás contento, estás feliz. Bueno, yo me siento así cuando estoy alegre, ¿verdad? Pero, sin embargo, cada vez que te ríes, cuando te ríes mucho, dices, ¡ay, que me muero de la risa! Bueno, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto? Hombre, hay gente que se ríe tanto que realmente empieza a tener miedo, ¿no?, de que algo le va a dar algo. Y realmente, o sea, me lo he mirado, me lo miré para cuando escribí el libro del sentido del manual de instrucción, estuve investigando a ver si realmente es posible morir de risa literalmente, ¿no? Y bueno, parece que no, o sea, que todos tranquilos. O sea, sí que puede suceder si tienes un problema de corazón grave, ¿no? Y bueno, cualquier emoción fuerte te puede llevar a que ya te pasas del límite, ¿no? Eso puede suceder y ha sucedido. O sea, hay casos documentados, ¿no? Pero de personas que en un gran ataque de risa, pues se ha dado luego infarto y tal. Ahora, dicho esto, no es que se pueda decir que sea la risa, ¿no? Es ya que tenías una situación complicada, ¿no? Yo creo que de todas formas hay otro aspecto de esto, quizás cuando llegamos ya a ese nivel de risa muy fuerte, ¿no? O sea, que no pasa muy a menudo, al menos para la mayoría de las personas no pasa muy a menudo, pero probablemente todos recordamos momentos en los que nos ha dado una risa tan fuerte, ¿no?, que ya prácticamente es casi como un efecto alucinógeno o como pierdes ya el sentido de quién eres, qué está pasando, te da igual todo, ¿no? Esta cosa que ya te da absolutamente, estás tirado por el suelo con los pies en el aire, una cosa
cosa tremenda, ¿no? No pasa muchas veces en la vida. Quizás, de hecho, tenemos que tirarnos atrás muchos años o cuando éramos pequeños o adolescentes y tal para recordarlo, pero nos ha pasado, ¿no? Y yo creo que en ese tipo de situaciones extáticas, ¿no? Casi de trance o de entrar en otro estado alterado de conciencia, hay como este aspecto como de la muerte del ego, ¿no? Que han hablado, bueno, en muchos distintos psicólogos y cuando se ha hablado de la trascendencia y tal, pues esto de que se habla también en el libro tibetano de los muertos, ¿no? O sea, que esta cosa que al final llega un momento en el que trasciendes totalmente el sentido de quién eres y vas más allá, ¿no? Y ahí pues voy a hablar pues eso, ¿no? De la muerte entre comillas, ¿no? Del ego. Uh-huh. Acabas de hablar hace un segundo del manual de instrucciones del humor que escribiste hace unos años. ¿A ti cuando lo escribiste qué te pasó? ¿Te dio la risa o es un manual muy serio? Bueno, a ver, es un manual que está escrito para ser divertido también, ¿no? Porque ya que iba a hablar del humor, pues pensé que menos, ¿no? Vamos a hacer un libro para todo el mundo y divertido, aunque es también un tratado serio. De hecho, está basado en buena parte en mi tesis doctoral, que sí, esas sí que son 600 páginas aburridísimas sobre el humor, o sea, realmente, que te pones el lenguaje académico y es tremendo, ¿no? Dice mi pareja, Manuela, dice que cuando yo estaba haciendo la tesis doctoral que ella me tenía envidia porque ella estaba estudiando temas muy serios, ella también es académica, y yo que me ponía ahí a leer libros de chistes y tal y me moría de la risa, ¿no? Yo la verdad que no lo recuerdo así, o sea, mi memoria, no tengo ese recuerdo. Yo recuerdo que fue bastante duro, ¿no? La escritura de la tesis, aunque sí, también me lo pasé bien, fue bonito y tal, pero bueno, sí que luego cuando quise escribir eso, ¿no? Ya en un formato para un público general, pues bueno, quise hacer un libro más divertido, o sea que sí que tiene sus momentos divertidos. Hay incluso algún momento que le gasto alguna broma, ¿no? Alguna broma al lector que le engaño y luego hay un momento que se desvela, en fin, hay bromas, hay bromas. Y bueno, si sabemos que el humor hace la vida mucho más agradable, ¿por qué somos tan serios así en general, Eduardo? Bueno, yo creo que en esta sociedad en la que vivimos pues hay un poco, sobre todo a partir de una cierta edad, aunque creo que se va bajando cada vez más, ¿no? Como que nos van cortando un poco las alas, ¿no? Parece que la seriedad es como un valor, ¿no? Como tal, y no ya la seriedad, sino incluso pues la solemnidad, la formalidad, sobre todo yo que trabajo mucho en el mundo de la empresa, no trabajo mucho con empresarios y con empleados en empresas y tal. Parece que hay esta cosa en el mundo del trabajo de que, no, González, ¿está usted sonriendo? No, jefe, yo sufro, ¿no? Y vuelves al ordenador para demostrar que sufres y por tanto que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, no ya que tienes que ser serio y solemne en el trabajo, sino incluso sufrir, ¿no? Que es otro paso más adelante. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo que está ahí, ¿no? Está presente y que no es ya el jefe, sino que lo tienes tú integrado. Y piensas que el trabajo tiene que ser, no, tenemos que ser serios y tal, y borrar la sonrisa, y hay algo de eso, ¿no? Entonces yo creo que se puede ser serio sin ser solemne, ¿no? Y ahí es, o sea, por poner un caso que hasta ahora que estamos echando de menos a Obama, era un tipo que tenía mucho sentido del humor. Luego podía ser muy serio y hablar de cosas muy serias, ¿no? Pero como político, y no te digo ya el Dalai Lama, ¿no? Que me parece un tipo tremendamente divertido y que no se toma con demasiada seriedad, a pesar de que, bueno, tiene un rol muy importante tanto religioso como político, ¿no? Y hay personajes así que donde lo ves muy claramente, ¿no? Que se puede ser serio sin ser solemne, ¿no? Y creo que es por ahí por donde podemos ir. Qué bien. Nos queda solo un minutito, me dice Joaquín. Así que, Eduardo, aunque es un placer hablar contigo, seguiríamos aquí. ¿Qué le sugieres a las personas más serias así, en una frasecilla? A las personas más serias, sí. Hombre, bueno, si quieren ser menos serias, porque ahí ya es cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero si les apetece probar, yo lo que creo es que podemos primero exponernos un poquito más a ese lado cómico de la vida, ¿no? Que para eso hay que fijarse, sobre todo, ver los modelos, ¿no? Pues yo me vería más Chaplin, ¿no? Y que trataba de temas muy serios, pero con esa distancia, ¿no? Y luego jugar, o sea, jugar no a los juegos que jugábamos necesariamente cuando
cuando teníamos, ¿no?, 5 años. Pero jugar, ¿no? Hay juegos para adultos fantásticos. Yo sobre todo lo que me encanta es el teatro de la improvisación, que es un poco como lo que hacíamos de pequeños, pero para mayores, ¿no? Es tremendamente divertido, es casi lo más divertido que puedes hacer en la vida. A veces es muy difícil, o sea, es algo realmente para adultos en el sentido que es duro y es difícil. Ahora, te ríes como loco, ¿no? Y bueno, esa sería mi recomendación. Pues muchísimas gracias, Eduardo, un abrazo para ti, para toda la familia. Bueno, igualmente. Gracias. Un abrazo muy fuerte, un auténtico placer. Hasta luego. Bueno, pues dejamos a Eduardo Besaya. Pilar, muchas risas, ¿no? Muchas gracias. Oye, nos vemos Bueno, no nos vemos porque yo me voy de vacaciones. ¿Te vas? Ya me voy de vacaciones. ¿Y quién va a estar aquí conmigo? Bueno, estará Cristina, Jesús Jaén. Sí. Van a ser unas navidades de lo más completas. Que las disfrutes. Muchas gracias.